En HBAR tenemos que hacer una actualización importante porque llevamos ya mucho tiempo sin revisar esta cripto. Bueno, anteriormente veíamos aquí una acumulación que terminó en fallo estructural, demostrando agresividad compradora y de hecho mirad simplemente este impacto que tuvo en el precio, un movimiento alcista súper agresivo, rechazando el equilibrio ya dentro de esta estructura, y a partir de ahí luego veíamos esta otra estructura que estuvo desarrollando recientemente en torno a los 0.30, ¿vale? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Pues vamos a bajar un poquito de time frame para ver un poco más en detalle qué es lo que ha sucedido. A priori veíamos pues como la estructura tenía un desarrollo donde se demostraba cierta presión vendedora. Como veis, durante toda esta zona operativa veíamos cómo el precio se mantenía por debajo de esta zona media sin llegar a conseguir alcanzar la zona de resistencia, y cuando el precio la alcanzaba tenía aquí una pequeña limpieza en zona de máximos, muy pequeña, y nada más alcanzó ese nivel comenzó otra vez otro movimiento bajista que vino directamente a atacar zona de soporte. Un ataque que, bueno, consiguió al menos romper temporalmente el soporte de los 0.2337. La resistencia no sé si la he dicho, pero estaba en los 0.3934. Y tras este ataque es cierto que entraba bastante presión compradora. Como veis aquí tenemos un pico de volumen significativo, dejaba una mecha también bastante importante y el precio de hecho tenía aquí un rebote, consiguiendo volver a reingresar en la estructura. Pero ¿qué pasa? Que después de esto veíamos cómo la presión vendedora al menos continuaba en lo que era el gráfico, porque, como veis, el precio poco a poco iba cayendo. No caía con mucha agresividad. Eso precisamente se debe gracias al volumen de compras que habíamos visto sobre esta vela, que al final era un volumen de parada que conseguía detener el movimiento bajista, pero todavía los vendedores pues seguían presionando en el mercado. Eso sí, parece que tampoco continuará demasiado esa presión vendedora, al menos en el muy corto plazo, porque aquí ya empezamos a tener un rebote alcista un poco más significativo. Eso sí, a nivel operativa, viendo el desarrollo de la estructura, consideramos que todavía seguimos viendo muestras de debilidad, porque el contexto todavía no ha cambiado en ningún momento. Demostraba mucha debilidad durante todo el desarrollo de la fase B. Tenemos de momento como potencial limpieza lo que es este movimiento alcista a zona de máximos y tenemos la muestra de debilidad. Lo único que nos daría setups alcistas sería que el precio tenga un reingreso y una posterior consolidación. Ahí será donde consideraremos compras en la zona de soporte, considerando también, por lo tanto, que esto podría haber sido el movimiento de limpieza en modo de giro rápido. Si viésemos que el precio rebota, pero continúa entrando presión vendedora e inicia un desequilibrio bajista, recordemos que habíamos marcado aquí una zona operativa como potencial objetivo muy interesante. Era esta zona de los 0.1326 y luego como siguiente objetivo sin duda alguna serían los 0.1088. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 0.2171, también en estos 0.2221 y esta liquidez llega hasta los 0.2286. En el mapa de corto plazo tenemos liquidez en los 0.2153, en torno a los 0.2140 y en torno a los 0.2127.